Buenos días tengan todos ustedes. El tema que a mí me tocó fue selección SOR. Soy Cristian Ruiz Astorga. Primero que nada, vamos a ver, tenemos que saber qué es la ordenación. La ordenación implica organizar datos para poder facilitar su procesamiento. Imaginémonos un librero que está desordenado y la ordenación sería cómo organizarlo por autor o género los libros. Esa sería una ordenación. ¿Y ahora qué es selección SOR? Selección SOR es un algoritmo simple pero efectivo, y su enfoque va a estar en seleccionar repetidamente el elemento más pequeño y colocarlo en su posición correcta, como tenemos aquí en el ejemplo. En la posición 0 tenemos el número 22, en la posición 1 tenemos el 11, en la posición 2 tenemos el 9, y en la posición 3 tenemos el 15, y en la posición 4 tenemos el 4. ¿Qué vamos a hacer aquí? La posición 0, que está al 22, va a tomar al 4 y el 4 va a pasar a la posición 0 y el 22 va a pasar a la posición 4. ¿Para qué? Para que se vaya ordenando de manera correcta. Podemos aquí el algoritmo es, como ya lo había dicho, es una ordenación simple y eficiente, ya que ordena una lista dividiéndola en dos partes, la parte que es ordenada y otra que está desordenada. En cada iteración el algoritmo se encuentra el elemento más pequeño de la parte desordenada y lo va intercambiando con el primer elemento de la parte desordenada. Y bueno, aquí vemos el principio de funcionamiento de selección SOR. La idea fundamental detrás de selección SOR es simple. ¿Por qué? Porque es organizar una lista seleccionando repetidamente el elemento más pequeño y colocándolo en su posición correcta, ya que este es un proceso que se va repitiendo hasta que toda la lista esté ordenada. La lista se divide en dos partes, como ya había dicho, la parte ordenada y la parte desordenada. Aquí como lo vemos en el ejemplo, el 93 va a pasar a la casilla donde está el 20. Y como lo vemos aquí, el 20 está en la casilla donde estaba el 93. Y el 93 se pasó donde estaba la casilla el 20. Ahora, en la casilla 77, bueno, la casilla donde está el número 77, pasa donde está la casilla donde está el número 55. Y aquí vemos que donde estaba el 77 está el 55. Y donde estaba el 55 está el 77. Y así sucesivamente. El 55 se va a pasar donde está el 44. El 44 toma la posición donde estaba el 55 y el 55 toma la posición donde está el 44. Y lo mismo va a pasar hasta el final, hasta que llegue ordenadamente 17, 20, 26, 31, 44, 54, 55, 77, 93. Digamos que es de menor a mayor. Y bueno, sus características claves están el in place, que en su lugar es selección sort, ya que ordena la lista en su lugar sin necesidad de memoria adicional. No es estable, ya que puede cambiar el orden relativo de los elementos iguales. Su complejidad temporal tiene una complejidad que en el peor y en el mejor caso, como lo vemos ahí, o n elevado a la 2. ¿Por qué u elevado a la 2? Porque significa el tiempo y ejecución del algoritmo, ya que es proporcional al cuadrado del tamaño de la entrada. Cada iteración se va buscando el elemento mínimo en la parte no ordenada, ya que requiere comparación en una cantidad
proporcional al tamaño de la parte no ordenada. Se va a ir repitiendo cada elemento de la lista y se va obteniendo una complejidad cuadrática. La notación de la O se utiliza para poder expresar el orden de magnitud o la tasa de crecimiento del tiempo de ejecución en relación con el tamaño de la entrada. Significa que el tiempo de ejecución va creciendo cuadráticamente con el tamaño de la entrada. Eso es lo que significa O elevada a la n. O, perdón, n elevada a la 2. In place, ¿qué significa? Bueno, significa que va a ir ordenando la lista sin utilizar una memoria adicional. ¿Para qué? Para poder almacenar los elementos temporales y realizar cambios estructurales en la lista. En el caso de selección sort, los elementos se van reorganizando directamente en la lista original, ya que esto hace que sea eficiente en términos de espacio, ya que no se necesita una memoria adicional en proporción al tamaño de la lista. Y bueno, ¿y por qué no es estable? Porque la estabilidad de un algoritmo en ordenación significa que la posición relativa de elementos iguales se mantiene después de la ordenación. En caso de selección sort, no se garantiza la estabilidad porque durante el proceso que va intercambiando el algoritmo puede cambiar el orden de los elementos iguales. Por ejemplo, si tenemos dos elementos con el mismo valor y están en posiciones no adyacentes, después de la ordenación podrían intercambiar posición. Y bueno, la complejidad temporal se refiere al tiempo que va a tardar el algoritmo en ejecutarse y se va a expresar en términos de la cantidad de operaciones que va realizando en función al tamaño de la entrada. Y en el caso de selección sort, va a ser relativamente alta, que va a significar que no va a ser eficiente para listas grandes y los algoritmos como Quicksort o Megasort son preferibles en situaciones donde se necesita un gran rendimiento más rápido en grandes conjuntos de datos, como el ejemplo que vemos aquí. El 1 va a ir cambiando a la posición donde está el 2. No, perdón. Aquí en el video que vemos aquí, se va a ir ordenando el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por eso les decía de menor a mayor. Y bueno, unas ventajas y desventajas que tenemos. Las ventajas es que es simple de implementar, que requiere un número constante de intercambios en cada iteración. Y las desventajas que tenemos es ineficiente en grandes conjuntos de datos debido a su complejidad cuadrática, ya que necesitamos sería el método de ordenamiento Quicksort o Mersort, ya que pues esos son los grandes conjuntos de datos. Y bueno, no es adecuado para conjuntos de datos grandes o casi ordenados.